Chao. ¿Aló? 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 Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este nuevo conversatorio. El día de hoy vamos a hablar sobre la pintura mural en Tunja, sobre la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón. Como siempre, les recordamos que todas las preguntas ustedes nos las pueden hacer por medio de nuestras plataformas en los chats de Zoom o en el chat de Facebook Live. Ahí tendrán la opción de enviarnos las preguntas y una vez terminada la ponencia se las haremos llegar a la moderadora para que se las haga la conferencista. Muchas gracias por su asistencia. A continuación le doy la palabra al doctor Enrique Morales para que nos dé la bienvenida. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Mucho gusto en estar de nuevo con ustedes el día de hoy, en Tardeando con la Historia. Esta es nuestra sesión número 58. Va a ser una sesión muy interesante, la pintura mural en Tunja, casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón. Y va a ser una conferencia muy especial dictada por la doctora María del Pilar Espinosa, junto con la moderación de nuestra querida Marielita Vargas, quien es miembro de nuestra junta directiva. Entonces, a todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias, María del Pilar. Y te dejo con la doctora Mariela Vargas, quien va a hacer la presentación tuya con toda tu hoja, vida y milagros y todo lo que tienes de nuevo para nosotros en esta tarde tan rica, soleada en Bogotá, que esperamos que sea todavía mucho más hermosa con las palabras y la conferencia que tú nos vas a dar. Bienvenida, María del Pilar. Vale, muchas gracias. Bueno, qué rico presentarte, María del Pilar Espinosa Torres. Y digo Torres porque te recuerdo siempre a tu abuelito Eduardo Torres Quintero. Para los que somos boyacenses, yo también nací en Tunja. Soy paisana aquí de nuestra gran expositora María del Pilar. Pues la familia Torres Quintero es muy conocida y Eduardo Torres pues fue en el Instituto Caro y Cuervo y en la Academia Colombiana de la Lengua, lo recuerdan mucho porque fue un cultor del idioma y muchos de los miembros de tu familia. Y qué rico que tú has seguido esa tradición, eres una joven historiadora, estamos muy contentos que nos acompañes esta tarde con un tema tan bonito. Bueno, yo digo tan bonito porque vamos a hablar de Tunja y de la casa del fundador de Tunja, don Gonzalo Suárez Rendón. Acordémonos que Tunja en un momento dado fue una ciudad más importante que Bogotá. Entonces, después María del Pilar nos va a esclarecer por qué yo estoy haciendo esa afirmación y de qué se trata el tema. ¿Quién es María del Pilar Espinosa? Les voy a leer un poquito la hoja de vida de ella. Licenciada en Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Graduada de la maestría en Historia de la UPTC, con la tesis La imagen de la pintura mural en la casa de Gonzalo Suárez Rendón, de la que se publicó el artículo La ciudad de Dios. Después nos dirás de dónde sacaste ese título tan bello, ¿no? La advocación mariana de Miguel Suárez, el hijo del fundador de Tunja, don Gonzalo Suárez Rendón, y las pinturas murales de la casa del fundador. Nuevos documentos e interpretaciones en la revista Historia y Memoria de la misma Universidad UPTC. Un año acreditado como investigadora para la maestría de Historia de la UPTC. Ganadora de la convocatoria de estímulos departamentales en el 2019
en la línea de patrimonio documental con la que publicó el libro La imagen de la pintura mural en la casa de Gonzalo Suárez Rendón, Arte y Devoción. Veo que eres, como tú me comentaste, en la UPTC, tú querías estudiar historia, pero en la UPTC, no, estabas dudando entre antropología e historia, pero finalmente tuviste que estudiar en la UPTC Arte. Pero cuando hiciste la maestría, me encantó que me contaras que recibiste un consejo maravilloso, yo creo muy válido para todos. Estudia lo que te apasione verdaderamente, porque es tan duro el tema de la investigación que solamente lo que a uno lo apasione verdaderamente puede llegar a un buen fin. Y tú dijiste que me apasiona verdaderamente la historia. Y aquí estamos disfrutando de esa afición tuya. Entonces te cedo la palabra para oír tu gran exposición sobre el arte mural en la casa del fundador de Tunja, don Gonzalo Suárez Rendón. Mariela, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación al Festival Internacional de Historia, Atardeando con la Historia. Yo les voy a compartir el trabajo de investigación que desarrollé respecto a los murales de la casa del fundador y bueno, nada, que por favor me digan para compartir pantalla y empezamos. Muchas gracias de verdad por esta invitación. Adelante, ya pueden compartir. ¿La ven? ¿Está bien? Perfecto, perfecto, puedes empezar. Espérate un momento que estoy intentando aquí ampliar pantalla. Perfecto. Bueno, a ver, les comento. En el 2014 me gradué con la tesis La imagen de la pintura mural en la casa de Gonzalo Suárez Rendón y yo lo que hice fue una pesquisa documental sobre la vida del primogénito del fundador. El primogénito se llama Miguel Suárez de Figueroa y entonces esta investigación iba de 1583, tiempo en el que fallece el fundador, hasta 1637. Después de haber presentado mi tesis, me quedé con la duda de qué había pasado, porque realmente hay tiempos de pintura en la casa. Entonces es así como afortunadamente en el 2019 me ganó la beca de estímulos departamentales en el área documental para poder publicar un libro sobre la vida de la familia del fundador. Y entonces así es como amplió mi tesis y entonces esto va desde 1583, tiempo en el que fallece el fundador, hasta 1670, tiempo en el que fallece su último nieto. Encontré unos documentos bastante interesantes que pude relacionar con las pinturas murales y también con la construcción de la casa, que es lo que les voy a compartir hoy. Como ustedes se pueden dar cuenta en la primera diapositiva, aquí les comparto un detalle de una de las pinturas murales de la casa de Gonzalo Suárez Rendón. Bueno, empecemos. Lo que decía Mariela realmente es muy importante. Recordemos, por ejemplo, que ayer fue la fundación, no, fue la celebración de los de 1500, no, de 582 años, no, 482 años de la ciudad de Tunja. Y justamente cumple el mismo día que cumple Santa Fe de Bogotá. Esto quiere decir que no hay una coincidencia que cumplan en el mismo día a pesar de que se llevan un año de diferencia. Había una competencia. Uno podría reconocer que Tunja debía ser una de las ciudades más importantes a nivel del nuevo Reino de Granada. Y este mapa que ustedes observan en este momento lo confirma. Este mapa es de 1623, donde se hace la división de las 3 parroquias. Es un mapa que tiene 320 casas y donde está señalado en rojo ustedes pueden darse cuenta que están las edificaciones eclesiásticas. Hay alrededor de 2 edificaciones eclesiásticas. Es una gran cantidad de edificaciones para una ciudad tan pequeña, pero ustedes obviamente sabrán que esto tenía una importancia tanto religiosa como política. Entonces eso demuestra mucho la importancia de Tunja como ciudad encomendera. Y muy probablemente el hecho de que Tunja cumpla años el 6 de agosto, el mismo día de Bogotá, es cuando pienso que no es consciente y que debe haber una competencia como ciudades principales en el nuevo Reino de Granada. Bueno, aquí ustedes observan la plaza central de la ciudad y ustedes observan la casa de los techos más altos, que es la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón. Alrededor también esas son propiedades de Gonzalo Suárez Rendón,
pero realmente pues la de los techos más altos es la que actualmente conocemos como la casa del fundador, pero realmente él tenía prácticamente la mitad de la manzana en construcción de casas, arriendos y tiendas, ¿no? Y algo muy importante que ustedes observan es que al lado está la Catedral Santiago de Tunja. Recordemos que Gonzalo Suárez Rendón fue devoto del apóstol Santiago, y no en vano la catedral se llama así. Esta cuadra prácticamente muestra la importancia del poder político y del poder cristiano en una sola escena, en una sola cuadra, porque no hay ninguna coincidencia en que la catedral esté al lado. Entonces, obviamente, también se entiende que Gonzalo Suárez Rendón fue uno de los principales patrocinadores en la construcción de la catedral, ¿no? Eso es bastante importante. Bueno, antes de hablar de estas fotografías, como me voy a referir a la familia, es bastante importante que ustedes tengan en cuenta que Gonzalo Suárez Rendón se casó con Mencia de Figueroa y tuvo 3 hijos. Miguel Suárez de Figueroa, el mayor, el que reside toda su hacienda, Nicolás Suárez de Figueroa y después de esto Isabel Suárez de Figueroa. También tuvo una hija con una indígena que él reconoce en el testamento, y les comento esto porque pues sucesivamente a medida que les vaya hablando de las pinturas y de las propiedades que tenía la familia del fundador, pues obviamente su familia va a ser protagonista. Y es para que tengan en cuenta estos nombres y su importancia dentro de esta historia de la construcción de la casa y las pinturas. Bueno, entonces por favor observemos la fotografía que está al lado izquierdo, que es el patio enclaustrado de la casa del fundador. Ustedes se dan cuenta que al interior hay una portada en piedra blanca, ¿no? Aquí yo la señalo con el cursor. Y resulta que el fundador tuvo una gran preocupación por hacer varias veces su testamento. Es así como encuentro el primero en 1566 y el último en 1579. Y especialmente hay un ítem que se repite en estos tiempos. El primero, entonces dice, les comparto, ítem, digo y declaro que esta dicha ciudad de Tunja, donde soy vecino, tengo unas casas principales que son mías, con 2 cuartos que están hechos. Uno sale hacia la plaza pública de esta ciudad y el otro está incorporado y sale a la iglesia mayor parroquial de esta ciudad, que tiene una portada grande de piedra blanca con mármol y unas puertas grandes con una elevación dorada para hacer unos corredores. Tengo 22 mármoles labrados y cierta cantidad de basas y capiteles y repisas de piedra grabada para hacer dichos corredores y harta cantidad de madera y viga para hacer los dichos corredores. Acá hay 2 cosas muy importantes en este párrafo. En esta estrofa, perdón. Una es que habla de la portada de piedra blanca, y si ustedes se dan cuenta, aquí al interior, en este patio enclaustrado, esta es una portada de piedra blanca y muy probablemente esta fue la entrada principal en el siglo XVI que colindaba hacia la catedral. Es decir, la puerta principal que actualmente conocemos fue posterior, ¿sí? Y entonces él habla también de que tiene 22 basas y 22 capiteles para hacer unos corredores que pues infortunadamente no pudo hacer en 1566 y ni en 1579. Esto quiere decir que pasó la vida del fundador sin poder hacer los corredores ni las galerías que ustedes actualmente observan en la fotografía que está hacia el lado derecho. Entonces, las galerías se hicieron después del fallecimiento de Gonzalo Suárez Rendón. Hay que imaginarse que la construcción de la casa empezó desde el patio interior. Obviamente se hicieron en las 2 plantas, pero las escaleras que se usaron en el tiempo de vida del fundador eran las escaleras de la parte de atrás. Las escaleras principales que actualmente conocemos se hacen en tiempo de la vida de su hijo mayor, Miguel Suárez de Figueroa. Entonces es bastante importante ir viendo cómo se va organizando la construcción de la casa y cómo va tomando lo que actualmente conocemos hoy de lo que quedó, ¿no? Una cosa muy importante también es que más o menos como hacia 1599, Miguel Suárez de Figueroa tiene un contrato, un concierto con Bartolomé de Carrión. Bartolomé de Carrión es uno de los canteros más reconocidos en el Nuevo Reino de Granada por su trabajo, valga volverlo a decir, en cantería. En este caso resalto la portada de la Catedral de Tunja, que está hacia el lado derecho, y hacia el lado izquierdo ustedes en este momento observan también la portada de la casa del fundador. Este contrato de 1599 no dice exactamente para qué lo contrata en cantería. Pudo haber sido para terminar las galerías de las que les acabo de mencionar y también pudo haber sido para terminar la portada. Si ustedes se dan cuenta, hay un parecido
un parecido arquitectónico y artístico en la portada. Si ustedes se dan cuenta en las pilastras, si se dan cuenta en los canales de los fustes, en los terminados, es muy probable que este hubiera sido un trabajo que hizo Bartolomé de Carrión hacia 1599 y que esta ya hizo parte de la portada principal de la casa del fundador. Bueno, esta pintura es bastante interesante. Actualmente la conocemos como la pintura de la Virgen de Chiquinquirá. Pero para el hombre del siglo XVI y XVII, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, no existía. Aclaro, existía la Virgen de Chiquinquirá y existía la Virgen del Rosario. Realmente nosotros la conocemos actualmente hoy así porque esto es como una amalgama que se ha hecho en el tiempo, pero para ese entonces se hablaba de la Virgen de Chiquinquirá. ¿Y qué era la Virgen de Chiquinquirá? La Virgen milagrosa, la Virgen nuestra, que nos ayudaba a cuidar los cultivos, a prevenir las enfermedades, y esta pintura la representa. Ella se vuelve la Virgen del Rosario de Chiquinquirá cuando los dominicos toman posesión del santuario que actualmente hay en Chiquinquirá hacia 1637, y entonces ellos, dentro de la historia mariana, empiezan a llamarla la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, pero para ese entonces no era así. Ustedes pueden encontrar una gran cantidad de documentos donde la Virgen del Rosario era una y la Virgen de la Candelaria era otra. Digo, de la Candelaria de Chiquinquirá era otra. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque resulta que Miguel Suárez de Figueroa es gran devoto de la Virgen del Rosario. ¿Y quién es la Virgen del Rosario? La Virgen del Rosario es la Virgen de las Victorias. ¿Por qué es la Virgen de las Victorias? Recordemos que cuando se da la batalla de Lepanto, en la batalla de Lepanto se le encomienda a la Virgen del Rosario la batalla, y pues la batalla se gana, y entonces desde entonces se vuelve la Virgen de las Victorias, y además se empieza a celebrar el 7 de octubre, ¿sí? Además tenemos que tener presente que esto habla mucho de la militancia política que había de la militancia cristiana, perdón, que había en ese entonces. ¿A qué voy con esto? A que Gonzalo Suárez Rendón era también un militante cristiano por Santiago Sebastián, por Santiago, el apóstol Santiago, y también el hijo hereda lo mismo. El hijo también tiene una militancia cristiana con la Virgen del Rosario, la Virgen de las Victorias, y en este caso es muy importante porque hay una gran cantidad de documentos que lo registran a él como devoto de la Virgen del Rosario. Él mandó a hacer la capilla de la Virgen del Rosario en el Templo de Santo Domingo. Hay una gran cantidad de documentos que relatan eso, que se los iré contando a medida de esta charla. Y también él infortunadamente no puede tener hijos, entonces su herencia la pasan a tener sus sobrinos, los hijos de Nicolás, y entonces ellos hablan también de hacer, o de que su tío les pide que por favor manden a hacer las fiestas de la naval, ¿no? Y es bastante impresionante eso, porque uno podría entender que aquí había una conmemoración, si se puede decir así, de la batalla naval, de la batalla de Lepanto, ¿no? Porque pues se habla de eso. De hecho, les puedo leer en algún momento una parte. Permítanme un momento. Declaramos que dicho capitán don Miguel Suárez, mientras vivió como devoto de la Reina de los Ángeles, Nuestra Señora del Rosario, del convento de predicadores de la dicha ciudad, la edificó una capilla a toda su costa, la más bella, y tuvo particular cuidado en poner la celebración de la fiesta de la naval en dicha capilla con todo lustre, y en cláusula del testamento dejó encargado a dicho capitán Gonzalo Suárez, su sobrino, que con particular cuidado continuase la devoción de la dicha fiesta demandada, que cada año sigue para el efecto que está señalado. Realmente este es un dato muy importante, porque uno podría imaginarse que en esta ciudad, de alguna u otra manera, existiría alguna conmemoración de la batalla de Lepanto. Y bueno, obviamente esto era a partir del imaginario del imaginario mariano y de la fiesta de la Virgen del Rosario. También tenemos que pensar que la devoción a la Virgen del Rosario no solamente hacía parte de una militancia cristiana, sino también de una militancia cristiana de élites. Era propio de la Casa Habsburgo. Felipe II fue también devoto de la Virgen del Rosario. Entonces, de alguna otra manera, la representación de esta nueva élite tunjana, de esta primera generación criolla, buscaba de alguna otra manera hacer esa referencia de alto nivel con relación
a lo que pasaba en Europa, a la devoción de la Virgen del Rosario. Me parece muy importante que ustedes sepan esta historia para entender un poquito más a profundidad de esta imagen. Muy probablemente esta imagen que ustedes conocen y que están viendo en este momento hace parte de la entrada principal en la sala de la casa del fundador, pero para ese entonces muy probablemente esto no hizo parte de ninguna puerta y hacía parte seguramente de una serie de repertorios iconográficos bastante contundentes con relación a lo que se mostraba a nivel de pintura, pero esta pintura ustedes tienen que entenderla como un imaginario netamente cristiano que está muy relacionado obviamente a la idea del conquistador con la conquista. La conquista hay que entenderla exactamente como esa conquista de militante cristiana y eso es muy importante. En esta siguiente diapositiva ustedes observan la techumbre principal de la casa del fundador. Yo me tomé el atrevimiento de tomar esta fotografía del libro de Rodolfo Ballín Magaña, porque resulta que ustedes recordarán, los que conocen estas techumbres, que tiene unos artesonados espectaculares, pero al dejarla con los artesonados es muy difícil tener la visual completa de esta techumbre. Antes de hablarles de mi trabajo, de mi investigación y cómo puedo relacionar estas pinturas, me gustaría comentarles que los trabajos de investigación que se han hecho anterior al mío, está el de trabajo del español Santiago Sebastián, que hace una interpretación bíblica de las pinturas, y está también el de Miguel Suárez, Miguel Morales Folguera, perdón. Y finalmente, el último en 2017 es de Camilo Rojas. Camilo Rojas piensa que es una marca social, es una distinción social y que tiene mucho más que de carácter religioso político. Yo en este caso, al tener en cuenta estas investigaciones que estoy comentando, puedo tener en cuenta las dos, porque realmente ninguna se deslinda de la otra, no se deslinda lo político de lo cristiano en ningún momento, simplemente se refuerzan, ¿sí? Entonces, habría que entender o imaginarse que de repente el mestizo o el indígena que se paraba bajo estos techos, muy probablemente había cosas que no interpretaba fácilmente de estas pinturas, pero correspondían a las pinturas que había en los conventos, en los templos, y era una manera de mantener esa marca de conquista. Y claro, si ustedes se dan cuenta, el que pudiera observar este almizate, se da cuenta que están los emblemas de la Sagrada Familia. Entonces estamos bajo una casa cristiana, ¿no? Pero entonces lo impresionante de esto, aquí tiene que ver mucho es el imaginario mariano, lo importante que es para toda América, y en este caso está la M de María en el centro, ¿no? Y bueno, si ustedes se dan cuenta alrededor, yo les voy a señalar aquí con el cursor, hay rosas. Las rosas son un emblema mariano por excelencia. Y además, como lo estoy relacionando con la Virgen del Rosario, recordemos que cuando empiezan a hacerse todas las oraciones hacia la Virgen del Rosario, las oraciones se entienden como rosas. Perdón, yo me devuelvo acá, como rosas. Entonces también podríamos pensar en eso. ¿Por qué hablo tanto de la Virgen del Rosario? ¿Por qué es tan importante esto? Pues precisamente porque el imaginario mariano está totalmente fundido en la experiencia y en la vida de Miguel. Acá, dentro de estas pinturas que ustedes observan, también hay unos íconos representativos de la Virgen de la Asunción. En este caso podríamos hablar del árbol del ciprés, del laurel, podríamos hablar también de la representación de las flores, en este caso los heliotropos. ¿Qué son los heliotropos? Los heliotropos son un emblema mariano y que giran alrededor del sol. ¿Qué es el sol dentro de la significación cristiana? Es Dios. Entonces es bastante importante. Y obviamente también estos animales y estas plantas simbolizan las virtudes de María, ¿no? Por ejemplo, el jabalí simboliza la paciencia, ¿no? El caballo simboliza el alma humana. El laurel simboliza la victoria. Y también dentro de las mitologías, por ejemplo, medievales, por ejemplo, encontramos acá este icónico rinoceronte. El rinoceronte en la mitología medieval se consideraba que era un unicornio y que el único ser que podía dominar el unicornio era la Virgen María. Y el único que también podía ser oponente del unicornio era el elefante. Aquí lo tenemos también. Una cosa muy importante es que Miguel Suárez de Figueroa, como infortunadamente no pudo tener hijos, muy probablemente
estos emblemas están relacionados de una otra manera a una súplica, a una oración, a que en algún momento él pueda tener hijos. Y en este caso lo relaciono con la palma datilera. Acá tenemos 2 palmas. La historia cuenta que la palma datilera, para que produzca frutos, dura alrededor de 100 años. Entonces es como para que vayamos imaginando eso también. Acá en este caso, por ejemplo, el granado se entiende como la madre iglesia. Entonces uno podría interpretar esta techumbre de una manera totalmente diferente, pensando en que realmente está literalmente relacionado con iconografía netamente mariana, precisamente por la fuerte devoción que tenía Miguel Suárez de Figueroa a la Virgen del Rosario, ¿vale? Otra cosa muy importante de comentar en este caso es que en las anteriores investigaciones se basaron en las apreciaciones del investigador Ulises Rojas, que decía que estas pinturas las mandó a hacer Juan de la Cerda. Juan de la Cerda fue el segundo esposo de Mencia de Figueroa. Muy probablemente en el fallecimiento de Gonzalo, Mencia estaba aún muy joven y se casó con un señor que se llamaba Juan de la Cerda. Pero por la investigación documental que pude hacer, Juan de la Cerda fallece hacia 1596 y durante toda la vida el benefactor, el protector, el que todo el tiempo dio una gran cantidad de dinero a su familia para poderse mantener fue Miguel Suárez de Figueroa. En este caso, entonces, Miguel Suárez de Figueroa mantuvo a Juan de la Cerda, mantuvo a Mencia de Figueroa. Hay unos documentos donde se muestra que Mencia fallece en la ruina, debiéndole una gran cantidad de dinero a Miguel y Juan de la Cerda también. En este caso, entonces, se desmontaría la idea de que Juan de la Cerda fue el patrocinador, porque si no tenía dinero, no tenía cómo pagar esas pinturas. Y además también hay una cosa muy importante. Por ejemplo, Santiago Sebastián, cuando habla sobre la interpretación iconográfica de estas pinturas, él dice que muy probablemente la mayoría de estos emblemas, de estos grabados, corresponden a Sebastián de Covarrubias, a emblemas morales de Sebastián de Covarrubias, que es publicado en 1612. Si estamos hablando de eso, y Juan de la Cerda falleció en 1596, pues entonces hay una desproporción de tiempo. En este caso habría que pensar más bien que tal vez estos emblemas cristianos pertenecen al libro de Orozco de Covarrubias, que era el hermano de Sebastián. Pero bueno, más allá de eso, es como para empezar a descifrar un poco quién pudo haber pagado estas pinturas. En este caso, obviamente, la tesis es que lo hizo Miguel, y entonces ahí ustedes pueden pensar, por ejemplo, relacionándolo con las palmeras y relacionándolo, por ejemplo, con los iconos como el ciprés, como el laurel, como el manzano, el melocotón. Todo este tipo de plantas son típicas dentro de la iconografía mariana, al igual que los animales y lo que les estaba comentando con relación, por ejemplo, al rinoceronte, al elefante. Por ejemplo, acá observamos un gato salvaje. El gato salvaje también se cuenta dentro de la emblemática mariana, como dentro de la emblemática cristiana, como alguien que está al acecho, ¿no? Que está defendiendo. Y aquí también, por ejemplo, el ciervo se representa como Cristo. Entonces, totalmente de acuerdo con Santiago Sebastián y con Miguel Folguera en que esta techumbre corresponde a una emblemática netamente cristiana, pero para mí esencialmente corresponde a un tema mariano, precisamente por la gran devoción que tenía Miguel Suárez de Figueroa por la Virgen del Rosario, y pues obviamente también por la súplica que él debía tener por tener hijos que infortunadamente pues no pudo tener. En este caso están aquí los escudos de la familia, y entonces empecemos, por ejemplo, con el que está hacia el lado derecho. En el que está en el centro, estos son se me fue la palabra, bueno, la flor de lis, la flor de higuera, los roeles, los moros. Estas imágenes representan a la familia de Mencia de Figueroa, representan el apellido Figueroa. Y también el león rampante representa, por ejemplo, a los Rendón. Y si ustedes se dan cuenta, a los Gonzalo, a los Suárez Rendón, y si ustedes se dan cuenta de lo que están al lado, entonces vendrían a ser Nicolás e Isabel, los hijos del fundador. Hacia la Jaldeta Norte, por ejemplo, podríamos encontrar aquí, en este escudo, que el que se representa es a Miguel Suárez de Figueroa, el hijo mayor, el que recibe el mayorazgo, y obviamente es el mismo escudo, perdón, devuelvo aquí, es el mismo escudo, con la diferencia de que aquí, en estos círculos que están hacia el lado derecho y izquierdo, pues infortunadamente como él no tuvo descendencia, ahí no hay escudos que se mantengan dentro del apellido. Entonces ahí uno puede andar diciendo, claro, realmente
el que recibió la casa fue Miguel Suárez de Figueroa, el que mandó a hacer esta pintura en tiempo de su vida fue Miguel Suárez de Figueroa, y estuvo esperando que en algún momento de verdad, pues él pudiera completar estos escudos que están hacia la Jaldeta Norte. Bueno, continuando con las pinturas murales, si las primeras pinturas hablan del temperamento, no del temperamento, esa no es la palabra, hablan de la espiritualidad cristiana del conquistador, en este caso, estas jaldetas hablan del temperamento del conquistador. Teníamos que pensar también en el concepto del orbe cristiano. ¿Por qué el orbe cristiano? Teníamos que pensar que el imperio español era un imperio donde no se ocultaba al sol, ¿no? Tuvieron principados en Germania, los Países Bajos, Italia, las Filipinas, América. Entonces, el orbe cristiano, ¿por qué? Porque entonces en el almizate podríamos también, si ustedes se dan cuenta, también está los emblemas de la Sagrada Familia, que afortunadamente están borrados, pero aquí podríamos interpretar que en el centro, al igual que en la sala principal, está la M de María, ¿sí? Y que esto hace parte también del orbe cristiano. ¿Por qué? Porque aquí está el mundo salvaje y el mundo civilizado, ¿no? Entonces hace un complemento total. Y también podríamos pensar en la literatura de la época, por ejemplo, en Amadís de Gaula, donde obviamente hay un imaginario del conquistador que conoce nuevos mundos, nuevas maneras, nuevas formas, y que de alguna otra manera los civiliza, los acopia. Y esto vuelve y registra una marca de conquista que es bastante importante dentro del imaginario del hombre del siglo XVI y XVII. Habría que pensar exactamente ellos qué imaginaban, por ejemplo con la idea del dorado, de tener esa trascendencia respecto a conocer estas nuevas tierras. Estas jaldetas, por ejemplo, también simbolizan bastante bien y es muy claramente, en esta primera, la que está hacia el lado izquierdo, esta habla sobre la abundancia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá hay elementos de la fauna americana, pero también es muy típico y muy recurrente hacer, tanto en templos como en conventos, paraísos donde hay algunas descripciones de la fauna americana. Es muy, muy recurrente. Luego, esto no es nada ajeno y extraño, simplemente se refuerza eso. Deben estar encantados con la fauna, la flora, los colores, los aromas. Y también tendríamos que pensar en la importancia que tenía Tunja para el siglo XVI y XVII como primer productor de trigo en el nuevo reino de Granada. Entonces, muy probablemente esto hablaba de la abundancia de esta ciudad. Hay documentos que dicen que Tunja hacía un trigo que ni siquiera en Castilla, ¿no? Entonces, también ese tipo de esa jaldeta referencia esa abundancia, habla de esa abundancia. Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, pero yo me devuelvo a la siguiente diapositiva. ¿Dónde está mi cursor? Ay, Dios mío. Acá está. Perdón. Pero... ¿qué pasó? Por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta aquí donde pongo el cursor, que aquí está, se podría pensar que es una zarigüeya es americana, o se podría pensar que es un armadillo, también es americano. Entonces, esto habla como de la alegría que le debía producir al conquistador, porque hay que pensar con ese imaginario, dominar estas tierras. Y esta otra jaldeta habla del arte de la guerra. Y entonces aquí también se refuerza de nuevo la militancia cristiana y también lo que les estaba comentando anteriormente, tiene que ver mucho también con su imaginario del orbe cristiano, ¿no? Esto es muy patente y muy presente no solamente en las pinturas de las casas civiles, sino también en las pinturas de los conventos y los templos. Bueno, continuando con esta exposición, como les comentaba, yo encontré varios documentos relacionados con Miguel Suárez de Figueroa como el que mandó a hacer la Capilla del Rosario del Templo de Santo Domingo. Sobra decir que como la conocemos actualmente está lejos de ser lo que Miguel Suárez Figueroa mandó a hacer, pero la estructura física es tal cual. Entonces, estos retablos se hacen obviamente a finales del siglo XVII y XVIII, y simplemente, ¿qué pasa con la Capilla del Rosario? La Capilla del Rosario mantiene la riqueza con la cual fue creada por Miguel Suárez de Figueroa. Pero obviamente tenemos que también hablar históricamente de lo siguiente.
bueno, de lo siguiente es que se habla de que el capitán Arias Maldonado es el que manda hacer la capilla. Efectivamente, sí, el capitán Arias Maldonado manda hacer la capilla, pero hace una pequeña capilla. Ahorita les voy a, en un plano les voy a mostrar qué parte le corresponde a Arias Maldonado y qué fue lo que hizo Miguel. Esta pintura que ustedes están observando es una pintura de finales del siglo XVII, de fondo azul con estrellas, pero hubo dos tiempos de pintura que me parece muy importante. El primero es de principios del siglo XVII, que es en grisalla, y me llama mucho la atención porque es que hay una gran cantidad de pinturas en grisalla en la casa del fundador y también en la hacienda de Aposentos, que fue propiedad del fundador, que ustedes ahorita van a ver algunas pinturas conmigo, y también seguramente en la hacienda Baza. Infortunadamente no hay pinturas en la hacienda Baza, pero bueno, uno ya puede recrear o imaginar que eso fue así. Entonces, obviamente, al ser pinturas en grisalla, aquí en la Capilla del Rosario, pinturas en grisalla también en la casa del fundador y pinturas en grisalla en la casa de Aposentos, pues uno relaciona que muy probablemente fue el mismo equipo de pintores, el mismo tiempo, y que evidentemente pertenece a esas obras que mandó a hacer Miguel Suárez de Figueroa en vida. Ese plano me tomé el atrevimiento de señalarlo para que ustedes puedan interpretar y para que puedan observar. Miren, todo lo que está en rojo es lo que manda a hacer Miguel Suárez de Figueroa, ¿sí? Y lo que está en amarillo es lo que manda a hacer el capitán Arias Maldonado. Entonces, uno puede entender que a finales del siglo XVI, el capitán Arias Maldonado deja un dinero, fallece, hacen esa antecapilla que corresponde, obviamente, si ustedes se dan cuenta, esperen enseñarlo acá, si ustedes, aquí con el cursor, corresponde obviamente a cómo era realmente, pues, el templo de Santo Domingo, ¿no? Es normal, aquí están una serie de capillas, la capilla de las ánimas, la antecapilla de la Virgen del Rosario, la capilla de Chiquinquirá. Miren, esto habla mucho exactamente de lo que les comentaba anteriormente, la diferencia que hay entre la Virgen del Rosario y la Virgen de Chiquinquirá. Hay una capilla para la Virgen de Chiquinquirá y otra capilla para la Virgen del Rosario. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, lo que está en amarillo lo manda a hacer Arias Maldonado, y hay un documento en que encuentro las disposiciones y para mandar a hacer la capilla. De hecho, y les podría compartir un poco de este documento que encontré, que es bastante interesante, que son las condiciones y guías. Y entonces esto dice así: condiciones y guías expresas para hacer la capilla y la iglesia del convento del Señor de Santo Domingo de la ciudad de Tunja, consecutivamente de la agora Nuestra Señora del Rosario y de la misma advocación. Primeramente, se ha de alargar la dicha capilla hacia la parte sur 36 pies y se tienen 12 varas castellanas trazando en ellas el grueso de pared por donde ahora está el altar, y asimismo el grueso de la otra pared por donde ahora después ha de estar el dicho altar. Ítem, ha de tener dicha capilla 26 pies de dichos, 5 y 4 de paredes han de tener más de ancho. Entonces les quiero comentar, desde aquí, desde la parte amarilla, ustedes cuentan 12 varas castellanas, en este caso vendrían a ser unos 11 metros. Desde esta parte, desde esta línea amarilla, ustedes cuentan 11 metros hacia el sur, y evidentemente eso es lo que creció, sumándole a esto que aquí está obviamente el sotocoro de la capilla de la Virgen del Rosario. Y en este caso sí estaría yo de acuerdo con Santiago Sebastián cuando dice que esto era pues una capilla con templo, porque realmente es muy grande la capilla, pues para el tamaño de templo que es como para que ustedes tengan muy claro exactamente el nivel de construcción que hubo sobre la capilla del Rosario. Algo que también me llamó la atención, pero me devuelvo acá para que ustedes lo puedan entender, es que aquí esta capilla ha tenido varios nombres. En este caso está como la capilla del Nazareno, pero también se ha llamado como la capilla de San Miguel. Y me llama la atención especialmente que se llame la capilla de San Miguel, porque fíjense, este gobelino es del siglo XVII y lo venimos a encontrar justamente también, estas son pinturas de la casa de aposentos. Este es un trabajo en grisalla, como ustedes se pueden dar cuenta. Hacia el lado izquierdo, esta es una pintura de la casa de aposentos, y me llama mucho la atención y no me parece nada coincidente que haya diseños o motivos que se hayan inspirado dentro de los íconos de los dominicos, pues obviamente a la familia del fundador, precisamente porque fue una gran benefactora de los dominicos, ¿no? Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que están estos gobelinos también. Y aquí hacia el lado derecho, estos gobelinos están en Chivatá,
porque Chivatá también es de los dominicos. Entonces, hay una fuerte tendencia a ser sus gobelinos, pero realmente algo que me llama la atención es que pertenezcan a los de la Casa de Aposentos. Bueno, la Casa de Aposentos hace parte de las encomiendas de Icabuco y Tibaná, de lo que recibe Miguel Suárez de Figueroa. Y esta casa, según la pila, se terminó de construir más o menos en 1624. Entonces, esto es en tiempo de vida de Miguel. Si ustedes se dan cuenta, tiene 2 pisos. Seguramente el segundo piso era para que se quedara Miguel Suárez en los tiempos en que iba a revisar el tema de la encomienda. Este tipo de casas sirvieron para hacer batanaje, ¿no? Y aquí, en esta capilla, perdón, qué pena con ustedes, y aquí, en esta capilla, encontré un documento en que habla que esta capilla es de la Virgen del Rosario. Entonces, fíjense ustedes lo impresionante. Por eso es que relaciono las pinturas de la casa de Gonzalo con un imaginario mariano. Fíjense lo impresionante. Hay capilla de la Virgen del Rosario en Aposentos. Él mandó a hacer la capilla de la Virgen del Rosario en Tunja. Entonces es muy fuerte esto. Infortunadamente, las pinturas que actualmente se encuentran dentro de la capilla son de otros siglos y no hay del siglo XVII. Pero también hay unas partes pequeñas en grisalla, que eso también me llama la atención. En la Hacienda Baza actualmente es una hostería espectacular, pero pues por desgracia no conserva absolutamente nada de pintura mural, pero muy probablemente debió haberlo tenido. De hecho, dentro de las 2 haciendas hay muy corta distancia, ¿no? Como unos 8 kilómetros una de la otra. Si ustedes se dan cuenta, en 1638, estas haciendas pasan después, dentro de un tema hereditario, a los dominicos, según la historia. Miren, acá también me llamaba la atención mucho la presencia del orbe cristiano. En este caso ustedes observan a Cristo con el orbe cristiano, y entonces esto refuerza el imaginario que les comentaba a ustedes en la segunda sala, de esta presencia del orbe cristiano, lo refuerza bastante bien. Miren acá, por favor, miren la pintura en grisalla, que estará bastante unida. Aquí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta hacia el lado derecho, ustedes se dan cuenta en las cenefas, el parecido que hay entre estas cenefas, ¿sí? En las cenefas de la casa del fundador, en las cenefas de Aposentos, es muy, muy, muy similar. Y de hecho, investigadores anteriores a los documentos que encontré habían como hecho ya la relación de datos en cuanto a pintura, pero no se tenía muy claro. Pero a partir de los documentos que encontré, es más que claro. Y dentro de, pues obviamente dentro de los testamentos y demás, está tanto Aposentos como Baza. Entonces, ahí uno ya sabe que estas propiedades pertenecieron a la familia del fundador. Bueno, esta es una pintura que me llamó poderosamente la atención precisamente porque les digo desde hace buen tiempo que realmente se refuerza tanto lo político como lo cristiano, tanto en conventos como en templos y en casas civiles. No solamente, no es más una en otra, no es más en una que en otra. Es de la misma manera. En este caso, este es un escudo de León y Castilla que está en el convento de Santo Domingo. Infortunadamente todavía no se han restaurado. Yo aspiro que prontamente se restauren, pero me llamó mucho la atención que estuviera este escudo porque obviamente habla del carácter político dentro del convento. Entonces, por eso insisto en que no hay ninguna división entre lo uno y lo otro, y me llamó bastante la atención. Ustedes se dan cuenta que está alrededor los granados. Acuérdense que nosotros éramos las Indias de Castilla, entonces también es muy recurrente el tema de este escudo, ¿no? Infortunadamente no tenemos más, a ver si recuerdo, sí, hay unos escudos en San Agustín. Infortunadamente no tenemos más escudos que refuercen este carácter político, pero debía ser muy común. De hecho, dentro de la literatura y dentro de los documentos uno puede encontrar que se pintaba tanto adentro como afuera. Hay un documento muy importante que habla sobre las pinturas del Cabildo a la romana, que es una pintura del grutesco, que es lo que estamos hablando. Y en esas pinturas, Juan de Rojas, que es el pintor, demanda a Antonio de Jove y le dice que por favor le pague las pinturas que hizo tanto adentro como afuera. Entonces tendríamos que imaginar que Tunja tuvo pinturas no solamente al interior de sus conventos y sus casas civiles, sino también afuera, que infortunadamente ya no tenemos. Pero ya haciendo un poco de memoria, si ustedes se pueden a pensar en Perú, en Andahuaylillas, en Chincheros, allá todavía se mantienen las pinturas exteriores. Y obviamente nosotros
correspondimos al virreinato de Perú. Entonces, pues más que obvio que tuvimos pinturas exteriores que infortunadamente pues hoy no tenemos. Pero bueno, volviendo al tema, esto refuerza el imaginario político y cristiano que mantenían en esas marcas de conquista que hicieron los españoles en los siglos XVI y XVII. Algo que me llamó poderosamente también la atención es esta pintura que corresponde también al convento de Santo Domingo, y ustedes se dan cuenta es un elefante. Como que se tiene la tendencia a creer que las pinturas en las casas civiles retrataban animales, mitologías, por ejemplo, como la casa del escribano, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí también está un elefante, y encima está, si se podría entender, tal vez una zarigüeya, o tal vez un armadillo. Entonces, refuerza el concepto del paraíso americano, ¿no? Y también el imaginario humanista. Cada cosa tiene una explicación divina dentro del imaginario humanista. Y obviamente, pues como para poder hacer este refuerzo y para que la gente se cristianizara prontamente, pues debía servir esto como de hacer un paraíso americano. Y eso hace parte, estos detalles hacen parte exactamente de ese concepto. También me llamó poderosamente la atención esta pintura del convento de Santo Domingo, porque esta es la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario entregándole el niño Jesús a alguien. Infortunadamente, como no está restaurado, pues todavía no sabemos a qué santo le estaba entregando. Pero, ¿por qué les muestro esas pinturas? Porque como la familia del fundador fue benefactora de los dominicos hasta 1670, que es donde yo puedo revisar documentalmente, pues yo a veces creo que también estas pinturas están relacionadas con la gran cantidad de sumas de dinero que ellos aportaron, tanto para las pinturas del templo como del convento, ¿no? Y obviamente se mandan a hacer las fiestas de la Virgen del Rosario, se viven las fiestas de la Virgen del Rosario, las fiestas de la Virgen de la Naval, como ellos les decían, prácticamente hasta que fallece su último nieto. Esas eran las disposiciones de Miguel. Entonces, por eso me parece importante relacionar estas pinturas del convento con lo que les estoy comentando, porque habría que imaginar que también fueron benefactores. Ahora, se me ha pasado a comentarles un dato, pero que todavía estoy a tiempo. Miguel Suárez de Figueroa fue tan devoto de la Virgen del Rosario que pide que a él lo entierren en la peana del altar de la Capilla del Rosario. Y dice además que si sus parientes también quieren hacerlo, pues están en todo su derecho. Y así es como Gonzalo y ¿cómo se llama el otro sobrino? Gonzalo y Nicolás, si no estoy mal, los dos también piden ser enterrados, no en la peana del altar, pero sí en Santo Domingo. Eso habla obviamente de la fuerte práctica que había y la fuerte devoción que había hacia la Virgen del Rosario. Continuamos con la siguiente imagen. Bueno, esta también me llamó la atención y sigue reforzando lo que les comentaba, que lo veo en la casa del fundador, que lo puedo ver también en esta imagen, que es el orbe cristiano. Si ustedes se dan cuenta, sí está muy deteriorada la imagen, pero acá en el centro está Cristo y al lado izquierdo está Santo Domingo de Guzmán y al lado derecho está Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y se refuerza el concepto del orbe cristiano. Ojalá dentro de poco tiempo podamos ver restauradas estas pinturas y pues realmente esta ha sido la presentación y espero que pues haya preguntas y se hayan disfrutado realmente esta ponencia. Muchas gracias a los que participaron y nada, estoy atenta a las preguntas que me puedan hacer. Bueno, habrá muchas preguntas y muchas anécdotas porque aquí estamos dentro de gente muy interesante, pues Enrique Morales, que acaba de publicar su novela Abolengos. Creo que Tunja también es una sede de los posibles abolengos. Yo particularmente creo lo mismo que aseguran muchos, que la novela, si uno quiere leer una gran novela, lea la historia. Me apasiona mucho la vida del fundador de Tunja, la vida de Miguel Suárez Figueroa, un hombre soltero que... no fue soltero, él se casó. Casado. Él se casó, pero no pudo tener hijos. Exacto, perdona que un poquito fue así. Casado, heredero del mayorazgo, de una de las mayores encomiendas
que desea tener un hijo, pero no lo puede tener. Claro que casado, por supuesto. Gracias, María del Pilar. Pero adora, es decir, adora a la Virgen del Rosario y le pide un hijo, pero la Virgen del Rosario no se lo concede. Estos españoles piensan, como tú me decías, que en el testamento es una verdadera confesión, es como la puerta para entrar al cielo. Entonces ahí confiesan sus culpas y confiesan los deseos interiores de su corazón. Es así como este Miguel, aunque no tiene hijos, de todas maneras hace obras que son hijos que en este momento podemos observar de él, como la Capilla del Rosario, como casi la construcción de toda la casa del fundador, que hoy me gustaría que tú nos dijeras, es la única casa de un fundador hispano en la Nueva Granada, en Hispanoamérica. ¿Qué valor tiene la casa de don Gonzalo Suárez Rendón en este momento? Pero antes de que nos contestes y antes de darle más temas a nuestro escritor Enrique Morales, vamos a unos comerciales. Bueno, Manuelita, muchas gracias. Bueno, pues muy interesante y muchas preguntas que tenemos más adelante, María del Pilar. Pero bueno, ahora, como siempre, vamos a hablar sobre nuestra fundación y cómo podemos unirnos a la fundación, a todo lo que estamos haciendo para poder continuar con estas charlas, estas conferencias que hacemos todos los sábados y que son parte de muchos productos que ha desarrollado la fundación. Primero, pues de nuevo insistimos en que nos pueden ayudar con el bono solidario de 150,000 pesitos. Lo pueden consignar en la cuenta corriente de la vivienda, la 473269994033. Ahí las dejamos en la página para que ustedes lo miren. Pero bueno, por favor, ayúdennos, que esto es ayudar a la cultura, a la historia y a los valores. Bueno, tenemos también la posibilidad del libro del festival, del segundo festival internacional de historia que se hizo en Villa de Leyva. Mira, hay una cosa que es muy importante de este libro, es la riqueza temática que tiene el libro y que tiene todo en general nuestro festival. El tema fundamental en ese entonces fue el bicentenario, pero también tenemos, por ejemplo, voces y experiencias de historia, historia urbana, la contrahistoria, revoluciones del siglo XX, arte y moda. Es decir, todo lo que tenemos en el festival es, digamos, todo un mundo, un universo, no solamente de historia, sino de ciencia, de arte, de países, de civilizaciones, de música. Entonces, les recomendamos mucho este libro, que será un tesoro invaluable. Donde muestren ustedes este libro, mostrarán la esencia de nosotros y la esencia del ser humano, que está en las letras. También tenemos aquí el festival. El libro vale 58,000 pesos y se lo podemos enviar a su sitio de residencia, donde quieran. Ahí están los mismos datos donde pueden consignar el valor de este libro, que verdaderamente es un tesoro que hay que tenerlo en todas las casas. Bueno, tenemos, si apoyan con el libro y el bono solidario, pues son 200,000 pesitos y lo pueden consignar por PayU y también pueden entrar a nuestra página web. Ahí están los datos. Es muy facilita, festivalinternacionaldehistoria.com, y ahí encuentran no solamente los datos para la donación, sino muchas cosas interesantes de la fundación. Además que encontrarán todas las conferencias que tenemos nosotros en todos estos años de existencia. Bueno, tenemos también algo que es bien interesante. Uno de los productos que tenemos nosotros es digamos, este programa, un programa que estamos haciendo con la Universidad Tecnológica de Bogotá, la Corporación Tecnológica de Bogotá, y es para tener unas conferencias y como un tipo de diplomado sobre turismo histórico y emprendimiento sostenible, que estamos haciendo nosotros en colaboración y en convenio
con la Corporación Tecnológica de Bogotá. Son 1.600.000 pesos y tendrán conferencias dictadas por personas muy conocedoras del tema, muy actualizadas sobre el tema, y seguramente va a ser un patrimonio cultural muy significativo que tendrán todos los que tomen este espectacular curso, este diplomado de turismo histórico. Bueno, tenemos las conferencias que vienen. Una interesantísima, los bárbaros y los estados-nación, por un conferencista dentro de nuestros conferencistas españoles que también son muy queridos con nosotros, muy especiales. En este caso será el conferencista José Soto Chica, que ya ha dictado varias conferencias con nosotros. Bueno, hay que entender, estas conferencias son a las 4 de la tarde en Colombia y allá son noche y casi medianoche. Hacen un esfuerzo muy grande estos conferencistas españoles, entonces es bueno que eso lo tengamos en cuenta para que el mismo interés que tienen ellos con nosotros, pues le podemos retribuir nosotros hacia ellos, pues oyéndolos en esas sus investigaciones. Los bárbaros y los estados-nación, de la realidad histórica a la ensoñación nacionalista, el próximo sábado 14 a las 4 de la tarde. Entonces están todos invitados. Los niños son muy importantes y nosotros tenemos un producto que se llama Mañanitas de Historia. Han tenido muchísimo éxito, se lo recomiendo a todos ustedes, para sus hijos, para sus hermanitos, para sus nietos, para su familia. Tardeando con la historia para niños, vamos a tener el nuevo conferencia, se llama Los hombres de barbas largas. Esta es hemos cambiado un poco el día y la hora. Se hacía anteriormente a las 4 de la tarde los días sábados, ahora lo vamos a hacer el 11 de agosto, cada miércoles a las 5 p.m. Tiene una razón muy importante este cambio, y es para que puedan unir con su pensum los niños, y que sea, esto ya estamos hablando con los colegios, para que sea como una continuidad de su pensum académico. Entonces, para hacer los miércoles a las 5 de la tarde, y esperamos que se unan muchos colegios, inviten a sus colegios, a los colegios de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, y verá que van a pasar una tarde muy agradable por expertos en transmitir y producir y transmitir el conocimiento para los niños, ¿no? También es bueno. Eso era lo que yo teníamos para contarles, y bueno, sigamos. Yo tengo pues más adelante también un par de preguntas sobre el tema para María del Pilar, pero bueno, les dejo con Marierita para que sigamos con esta interesante conferencia. Muy buena la conferencia, nos ha gustado muchísimo. Muchas gracias, Enrique. Bueno, entonces, regreso a lo que tú me dejaste. Bueno, primero, sí tienes toda la razón. Miguel Suárez de Figueroa tuvo una particular preocupación, no solamente por ser uno de los principales benefactores de los dominicos, sino también de templos y de conventos en la ciudad de Tunja, en su mayoría. Por ejemplo, en este caso de los documentos que encontré relacionados documentos con dinero que él dio a las monjas de la Concepción, también a las Clarisas, también al templo de Santa Lucía. Pero uno tendría que pensarlo como la primera generación criolla que quería llevar a cabo todas las disposiciones de su padre a nivel fundacional, teniendo también muy claro esta competencia que había entre Bogotá y Tunja, y que Tunja debía mantener un nivel muy alto. Y pues claro, Miguel Suárez de Figueroa seguramente quería, al cumplir las disposiciones de su padre, mantener ese nivel, de allá que hubiera dado dinero a tantas construcciones. Tenemos que tener muy claro históricamente también que los encomenderos solamente tenían obligación de mandar a hacer la capilla del sitio de encomienda que tenían. En este caso, habría que decir que entonces Miguel Suárez de Figueroa tenía que mandar a hacer las capillas de lo que correspondía a Icabuco y Tibaná, ¿sí? Pero realmente él no solamente se quedó con eso, él construyó, por muy buena cuenta de lo que había en su patrimonio familiar, una gran cosas que hizo dentro de la construcción de la ciudad de Tunja, precisamente de los conventos y de los templos que les estoy mencionando. Y con una
generosidad, pues, que se entiende larga. Es solamente leerse el testamento de Miguel Suárez de Figueroa y entender que realmente él no solamente quiso llevar a cabo las disposiciones de su padre a nivel familiar, sino a nivel de ciudad. Entonces sí es muy importante tener eso presente como una de las generaciones criollas más relevantes, obviamente, para la construcción de la ciudad de Tunja. En el caso de la casa del fundador, pues sí, realmente es bien particular porque a nivel de Hispanoamérica no hay otra casa del fundador, no la tenemos, y también es particular porque en esta casa encontramos pinturas de finales del siglo XVI y de principios del XVII. Y también tal vez es un poquito tardío. Uno tendría que imaginar, por ejemplo, en la segunda sala, donde yo les estaba mostrando a ustedes, que me podría devolver en esas pinturas, en la segunda sala, uno también tiene que imaginarse la disposición de la casa. Exactamente cuál era su función. Obviamente había un reconocimiento social. Estas pinturas debían tener un reconocimiento social. No solamente era para contemplación personal, sino también era una marca de conquista. Y entonces obviamente era un reconocimiento social. Estas pinturas debían pertenecer a un reconocimiento social. Y cuando uno habla de la sala principal, obviamente pues, se puede imaginar que aquí había reuniones y encuentros, tanto con españoles como con estas primeras generaciones criollas, en las que obviamente se divertían, y se divertían, digo, en buen sentido, es decir, se divertían haciendo la lectura de estas pinturas y entendiendo como la clave, que eso es muy típico de este tipo de pintura humanista, ¿no? Entonces, estas pinturas creo que son las primeras, de primeros del siglo XVII, ¿sí? Y las que continúan son estas, que son las que actualmente, si ustedes recuerdan, la casa del fundador, permítanme, devuelvo la diapositiva. Si ustedes recuerdan la casa del fundador, hay dos salas que tienen techumbres pintadas. Una de la que llaman sala principal porque es la más grande, que es a la que yo estaba refiriéndome ahorita, y otra de la sala pequeña. Esta sala pequeña actualmente tiene una habitación, pero de acuerdo con las investigaciones y estudios que se han hecho sobre la construcción de la casa, por ejemplo, en este caso tengo que citar a María del Pilar López, estas pinturas correspondían, obviamente pensando en ese reconocimiento social, corresponderían más bien tal vez al estudio, al espacio de escritorio, donde con hombres de gobierno discutían cosas importantes de la ciudad. Esto no debía ser una habitación, las habitaciones debían ser de fondo, privadas. Ahora, claro, ya comentando lo que les estaba diciendo, que había tanto pintura adentro y afuera, muy probablemente más debía estar pintado, ¿no? Mucho más. Pero pues lo que se alcanzó a rescatar fue esto. Pero entonces, observando estas pinturas y obviamente el tema del orbe cristiano y como esta idea civilizatoria dentro de este imaginario, pues muy probablemente eso correspondía exactamente a eso. Y yo les estaba comentando a ustedes y haciendo una relación, por ejemplo, con el Amadís de Gaula, y muy probablemente, pues si era zona de escritorio, entonces debía ser como la zona también, pensemos un poco de lectura. Pero entonces también pensamos que la lectura no era como la vemos ahora, o sea, la lectura también tenía una directa relación con la pintura, ¿sí? Y era una manera de hacer un acercamiento. Entonces es muy probable que esta hubiera sido, y ahí estoy de acuerdo con la investigadora María del Pilar López, en que este fue el estudio de la casa del fundador y que pues por temas de museo y demás, en algún momento cuadraron más bien ahí una habitación personal, pero es muy probable que no. Sí. Muy interesante porque don Gonzalo Suárez Rendón se ufanaba de haber pertenecido al ejército de Carlos V, que luchó contra Soliman el Magnífico, que fue parte de la victoria cuando la Liga Clementina, es decir, la convocada por el Papa Clemente en contra del emperador, pues sufrió una derrota tremenda y vino el famoso saqueo de Roma. Él invocaba la nobleza a través de pues estas victorias imperiales y también lo que había en España a través de esos dibujos, lo que significaba el cristianismo, pues lo quiso reflejar para invocar la nobleza de su linaje, que fue probado, no fue probado el de don Gonzalo Jiménez de Quesada, eran tocayos. Y fue casual o no fue casual, tú nos dirás, María del Pilar, que la fundación de Bogotá fuera un 6 de agosto y la fundación de Tunja también fuera un 6 de agosto. Tú, con un año de diferencia, ¿tú qué interpretación le das a este hecho?
Yo la verdad no veo nada de casual en eso porque Tunja, lo que se demuestra dentro de los documentos es que fue una de las ciudades más importantes del nuevo Reino de Granada, como les comentaba, fue la primera productora de trigo a nivel del nuevo Reino de Granada, y la otra es que realmente tiene un gran acervo de arte virreinal. Eso demuestra que en ese momento, para el siglo XVI y XVII, tuvo muy buen dinero. La manera de producir arte es con dinero, y en este caso obviamente habla desde la gran cantidad de encomiendas que había y de lo bien que le iba. Era una ruta en su momento, 16 y 17, comercial importante. Entonces, muy probablemente una de las disposiciones de Gonzalo era tener una competencia con Bogotá. Y no en vano, pues obviamente Tunja cumple años el mismo día, a diferencia de un año. Ahora, hay que recordar que Gonzalo Suárez Rendón viene en la comitiva de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? Y muy probablemente, seguramente eran grandes amigos, pero debe haber una competencia de manejar, mantener, lucir, resaltar las ciudades, ¿no? De hecho, ahorita puedo estar recordando que ayer por el cumpleaños de Tunja yo encontré un documento muy bonito que habla sobre la importancia de Tunja. Les puedo compartir un párrafo como para que ustedes se den cuenta de cómo se veía Tunja en ese momento. Lo que les puedo compartir en este caso es escrito, narrado por Nicolás Suárez de Figueroa, que es el segundo hijo de Gonzalo Suárez Rendón. Y esto dice así: esta ciudad es y ha sido siempre, desde su fundación, una de las principales y con más lustre y nombre de la que hay en el reino, después de Santa Fe, cabeza de él, y como tal, desde su fundación y población, siempre ha sido y crecido y aumentándose en población y vecindad, como por vuestra señoría se habrá visto, entendido y leer vuestra señoría contado de la visita general que se ha hecho de tal manera que el día de hoy hay en ella mucha cantidad de acercamiento de vecinos y moradores que tienen sus casas y tiendas conocidas, asimismo como otras muchas personas forasteras que ordinariamente acuden a esta ciudad a sus tratos y negociaciones, así como a los que acuden del campo en el tiempo de necesidad, en entidades principales por las que o por lo que sea, no dice por lo que sea, por cualquiera, y más en Semana Santa. Y entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, terminando esta parte de este escrito, siempre ha habido una fuerte tradición en Semana Santa históricamente, y fíjense que esa fuerte tradición prácticamente viene de estos tiempos, ¿no? Entonces es bastante impresionante eso. Infortunadamente Tunja, al decaer en el siglo XVII económicamente, se encapsula, no crece, no cambia, y de alguna otra manera creo que fue una fortuna en la medida en que hizo que guardáramos buena parte del patrimonio virreinal del que hoy gozamos. Si tal vez hubiera corrido una suerte como la de Bogotá, muy probablemente muy poco tendríamos, y tal vez ni siquiera contaríamos con esta casa. Pero pues por encapsularse un poco en el tiempo, porque Tunja realmente en 400 años no creció. O sea, realmente el crecimiento de Tunja ha venido a ser de 25 años para acá. Entonces, uno podría imaginarse que creo que eso en su momento fue una fortuna, pero lo que les estoy comentando con relación a este documento, más lo que estamos hablando, es que Tunja fue una ciudad muy importante y que tuvo un nivel de competencia con Bogotá tremendo a nivel comercial. Infortunadamente la encomienda cayó por varias razones: epidemias, mal uso obviamente también de los recursos seguramente, y que los encomenderos no todos fueron, por ejemplo, como los de la familia del fundador. Porque uno lee los documentos relacionados con la familia del fundador y uno cree que fue una familia que realmente sí quería que esta ciudad saliera adelante de todas las maneras posibles, pero no todos los encomenderos se comportaron así, y además había obviamente pues como diferente tipo de acciones frente a lo que pues había, a las riquezas, y pues infortunadamente se esfumó. A mí me gusta lo que dices. En realidad, en el propio testamento que tú dices que es una confesión, queda la constancia de que don Gonzalo trataba muy bien a los indígenas, y fue ese tratamiento benévolo, fue ratificado por su hijo Miguel. Inclusive es muy bello ver cómo Miguel vela y reconoce a una hermanastra de él como una mestiza. Tú me contaste que fue una, digamos, aventura, porque
de don Gonzalo Suárez Rendón con una indígena que venía del Perú. Acordémonos cómo la destrucción, digo, no, la suplantación de la Tunja Nueva fue sobre la Unza antigua con el sacrificio de Aquimín, el rey Muisca de Unza en ese momento, y cómo la suerte de Aquimín fue a través de la lujuria de Hernán Pérez de Quesada por una mujer llamada Beatriz que lo enloquecía y por eso votaron la muerte de Aquimín, pero eran las que venían con Sebastián de Belalcázar. Seguramente estas indígenas peruanas eran muy atractivas porque casi todos los conquistadores tuvieron hijos con ellas. Lo que yo quiero resaltar aquí es sí, el símbolo de bondad del hijo de don Gonzalo, el fundador, que la reconoce como hermanastra, pero además vela por ella. Una inmensa fortuna que le deja una encomienda de más de 6,000 indios, pero que realmente utiliza para hacer de Tunja una de las ciudades más bellas en ese momento, con grandes tesoros, y para velar por su madre, que se vuelve a casar con alguien que no la puede sostener, que le costea el entierro a él, a ella, y luego vela por sus hermanos, por su hermanastra, y al final la Virgen del Rosario, a pesar de esa capilla tan bella, no le concede un hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Como también dentro de los documentos uno puede encontrar gente muy devota, por ejemplo, como la familia del fundador, gente tan devota que uno pues sobreentendería que hubo una actitud humana y compasiva, digámoslo así, entre comillas, con la población indígena, es decir, que no fueron abusadores como otros conquistadores, porque hay las dos lecturas. Ahora, que lo importante también hay que entender acá es que para que se hubiera dado la conquista, para que se hubiera dado la conquista, tuvo que haber habido participación indígena. Esto no hubiera podido ser de una manera distinta. La lectura no puede ser que vinieron, abusaron, atacaron y robaron. No, la lectura es que, pues, de vida y reinarás. Obviamente aprovecharon y seguramente debe haber algunos indígenas inconformes dentro de dentro de los dictámenes de los muiscas y demás, y se unieron a los españoles. No había una manera distinta de hacerlo. Evidentemente es mayor la población indígena que la población española, ¿no? Realmente, por ejemplo, hay un documento que encontré que habla de una comitiva de si no estoy mal, 170 españoles que van cruzando por el Magdalena para llegar hasta la parte interior de lo que era el nuevo reino de Granada. Entonces, pues uno tiene que entender que también hubo participación indígena queriendo, buscando un cambio de las situaciones que debían pasar para ese momento, que muy probablemente este territorio, pues obviamente era un territorio, a pesar de sus fríos y demás, fuertemente comercial, de ahí a que hubieran decidido fundar a Tunja exactamente en este espacio, ¿no? Porque eso es lo que habría que entender, que hubo tanto importancia en su momento prehispánica como hispana, pero habría que imaginar también exactamente eso, que hubo un gusto, un espaldarazo a que se desarrollara la conquista. Y pues infortunadamente, claro, cada uno tenía su lectura. La militancia cristiana estaba muy bien vista, ¿no? Pues por favor, buen ejemplo de eso es la batalla de Lepanto. También buen ejemplo de eso es la independencia de España con los moros. Entonces, hay muchas cosas dentro del imaginario del español, del conquistador, que hace que ellos actúen de esta manera y no lo vean mal. Es decir, mal están uno a agarrarse de repente de la lectura de la leyenda negra, precisamente porque ellos no tenían en ningún momento esta lectura que se ha creado, por ejemplo, o esta narración histórica que se ha creado a finales del siglo XIX, pues obviamente con los discursos de independencia, que está muy lejos de eso. Y de hecho, pues nosotros sabemos a nivel de independencia que hubo muchos indígenas que estuvieron de acuerdo con mantener la corona, ¿no? Más en unos sitios que en otros. Entonces, eso habla también mucho como de la disposición y el ánimo o de lo bueno que se veía dentro de la organización de la corona española. Pero tampoco se trata de decir que todo fue muy bueno, porque obviamente también hubo gente que fue abusadora y pasada con obviamente la población indígena y mestiza.
y eso también pues fue una de las cosas que hace parte de estas narraciones nuestras. Pero hablando de esto, también me gustaría compartir un documento de Juan de Castro Betancourt. Juan de Castro Betancourt es gran amigo de la familia del fundador y muy probablemente es el responsable de estos emblemas cristianos. ¿Por qué? Porque él es sacerdote y además hace parte de la Santa Cruzada, y él muy probablemente dio algunos repertorio iconográfico para poder desarrollar estas pinturas. ¿Y por qué hablo de él? Porque era familiar, amigo, y además también fue albacea del testamento de Miguel Suárez de Figueroa. Y me llama mucho la atención una crónica que encuentro que él hace sobre cómo llegan estos conquistadores al interior y cómo hacen posesión sobre esta parte del territorio. Es un escrito pequeño, pero habla un poco de lo que tú estabas comentando, Mariel. Entonces, les voy a compartir esta parte. Juan de Castro Betancourt, clérigo y subdiácono, hijo del capitán Juan de Betancourt Castro y de doña Francisca Morales, y nieto legítimo del capitán Antonio de Castro y de Francisco Rodríguez de Morales, mis abuelos, los paterno-materno, digo que como es notorio de los dichos mis abuelos, ambos fueron de los primeros conquistadores y pobladores en este nuevo reino de Granada, donde hallaron en el ejército que trajo de España a don Pedro Fernández de Lugo, adelantado de las Islas Canarias, que vino por general a las provincias de Santa Marta, donde los dichos mis abuelos le hallaron en la pacificación y conquista de los indios de aquella tierra, que eran belicosos indios, aventurando sus personas en servicio del rey nuestro señor, siendo de los primeros en los saltos y las caravanas, con notable riesgo de sus vidas. Después, por más que sirviera a su majestad, la hicieron y vinieron por el río Grande de la Magdalena, con estribos y caballos, y hombres que perecieron más de 600 hombres, porque de 660 solo llegaron al nuevo reino 170, de los que fueron ambos los dichos mis abuelos se hallaron en ganar y conquistar y poblar este dicho nuevo reino, donde fueron electos en los oficios más calificados de las repúblicas y en particular de la ciudad de Tunja, estando casas pobladas con armas y caballos como personas principales de la más alta estimación que hubiesen en aquel tiempo sustentado. Eso habla mucho de ese imaginario del conquistador, refuerza lo que les comentaba a ustedes sobre el imaginario literato de la época, también obviamente de la militancia cristiana. Fíjense, en esa pequeña crónica, ese documento que encontré del siglo XVII habla sobre los indios salvajes, así los veían, así los leían, y los leían por eso. Estas pinturas son una marca de conquista frente al otro. Esto es lo que me define a mí y lo que me marca frente al otro. Soy un cristiano militante, y yo creo que la pregunta queda en el aire, como que le decían al indígena o al mestizo, ¿y usted qué es? Entonces, tenían que reforzar esto, pues precisamente pues, para cristianizar a la población naciente en América. A mí me llama mucho la atención, María del Pilar, un censo que se hizo en Tunja en 1600 y tanto, donde registra que en la casa del fundador vivían 50 personas y 30 de esas personas eran indígenas. Increíble. No estoy al tanto de ese documento, pero muy probablemente si te estoy hablando, por ejemplo, que las casas, por ejemplo, de aposentos o basa eran casas de batanaje, entonces uno entiende que la mayor población que había en esos territorios era indígena. Y en este caso, pues muy probablemente los 30 indígenas que van a ver en la casa del fundador van a estar para el servicio. Tenemos que imaginar también en la construcción de la casa exactamente cuál era el fin de esa construcción. ¿Por qué 2 plantas? La primera planta obviamente era para los caballos, ¿no? Para las cosas que había que arreglar, ¿no? Las caballerizas. Y la segunda planta era donde vivían los dueños de la casa. Entonces, sí, es probable que hubiera estado a su servicio 30 personas. Yo, infortunadamente, pues no tengo ese inventario, pero sí he encontrado otros documentos que están relacionados, por ejemplo, con el trato que ellos tenían hasta con los esclavos, en este caso negros. También que no había un tema de racismo, sino era un tema más bien como pues una posición de élite. Hay que imaginar que
los encomenderos que estuvieron justamente en la plaza central de la ciudad eran los encomenderos principales. Y estos encomenderos principales debían tener todas las casas pintadas de una manera muy semejante a como está la casa del fundador. Para eso también tenemos otros ejemplos como la casa de Juan de Castellanos y la casa de Juan de Vargas, ¿no? De una manera muy semejante y que era una marca de conquista. Es decir, uno debería imaginar que Tunja debía ser una ciudad muy bonita y muy bien arreglada, y estas pinturas de alguna u otra manera buscaban hacer un paso a un tránsito para evangelizar obviamente a la población americana y también para definirse frente al otro. Por eso insisto en la marca de conquista, ¿no? Como esto me define a mí, esto me identifica a mí, y de alguna otra manera, pues lo que les digo, seguramente en el momento en que llegaron los españoles debe haber unas divisiones dentro de los grupos indígenas que hicieron, les dieron un beneficio a los españoles precisamente para que se pudiera generar lo que actualmente conocemos como la época colonial. No hubiera sido de una manera distinta sin la participación aceptada de los indígenas, obviamente todo lo que sucedió. Y también había un procedimiento judicial que se llamaba vista de ojos para probar la hidalguía o la nobleza. Entonces recurrían a ir a las casas de la gente que invocaba esos blasones, y lo que tenían dibujado en los murales era una vista de ojos muy importante, porque era como un testimonio de la pared sobre lo que ellos mismos habían dibujado como tradiciones. Y eso le sirvió a don Miguel porque le costó mucho trabajo que la encomienda de su padre, don Gonzalo, se le reconociera a él. Y actualmente yo también te quería preguntar una cosa. Me pareció muy bello que la ciudad de Tunja y el arquitecto restaurador le pidiera ayuda al gobierno de España para restaurar la casa. Había otras restauraciones que no eran tan fidedignas y esta fue muy fidedigna. Pues realmente la preocupación, según lo que tengo entendido, es que, mira, realmente la primera restauración de las pinturas murales de la ciudad de Tunja la hace el artista Luis Alberto Acuña, en la casa de Juan de Vargas. La hace hacia 1950. Hay que tener claras varias cosas para ese momento. En primer lugar, nosotros no tenemos muy claros los conceptos sobre restauración, ni tampoco qué se debía hacer. Lo otro es que al no tener claro eso, pues muy probablemente por más buen ánimo y buen entusiasmo que haya tenido Luis Alberto Acuña, pues terminó siendo empírico. Y si bien le agradecemos totalmente que hubiera rescatado la casa y que actualmente sea conocida y reconocida sus pinturas a nivel hispanoamericano, pues realmente, pues yo creo que fue un trabajo que infortunadamente se hizo con las uñas. Entonces, seguramente ante la dificultad, yo leí una tesis muy interesante sobre eso, ante la dificultad de no saber llevar o no saber manejar de la mejor manera administrativamente esta casa, existe la inquietud de qué es lo que va a pasar con la casa del fundador. La casa del fundador, si mi memoria no falla, se entrega al municipio en la década de los 50, pero ya en muy malas condiciones, ¿no? Y más o menos hacia el 60 es cuando viene el doctor Santiago Sebastián, doctor en Historia del Arte, y se encuentra con la fortuna de encontrar estas pinturas murales, estas en las techumbres, en pésimo estado, y pues ni siquiera puede lograr hacer una lectura completa sobre las techumbres por el pésimo estado. Pero él se queda obviamente con el ánimo de regresar y poder terminar su lectura. Y creo que a partir de este tipo de cosas o pequeños pasos, ya hacia más o menos 1970, personalidades como Carlos Arbeláez Camacho y demás se interesaron porque las pinturas de la casa del fundador fueran restauradas, y en este caso hay un convenio con España para hacer esta restauración, y más o menos, si mi memoria no falla, creo que esta restauración inicia en 1982 con el convenio que se hizo con la Embajada Española. Y entonces aquí vienen restauradores españoles que hacen valga la redundancia, la restauración de la casa. Y bueno, pues realmente de ahí para adelante lo que se le ha hecho es un mantenimiento. Después de eso también se hizo una restauración de las pinturas de la casa de Juan de Castellanos. Todavía falta una parte.
ha sido como infortunado como la falta de comunicación, ¿no? Una casa pertenece al municipio, otras pertenecen al departamento, y esa falta de comunicación como que interviene también dentro de las restauraciones. Pero bueno, creo que a partir como de estos primeros espacios dentro del trabajo de la restauración, pues se da oportunidad a otras cosas. Fíjate que después de la restauración de estas techumbres, en las casas civiles viene la restauración de Santo Domingo. Y cuando viene la restauración de Santo Domingo, la restauración de Santo Domingo se hace más o menos como, no, es como a la par un poco con la casa del fundador, se hace a finales de los años 70. Y ahí es cuando se cuenta con un restaurador que para nosotros es muy valioso dentro de la historia de este trabajo de arte virreinal, que es Rodolfo Ballín Magaña, es un mexicano que hace, creo que el 90% de las restauraciones en pintura mural de lo que nosotros tenemos hoy en Colombia se lo debemos a Rodolfo Ballín. Rodolfo Ballín infortunadamente falleció el año pasado, pero nos dejó muy buenas cosas. Y él trabajó bastante tiempo en Tunja, él trabajó por lo menos 7 años en Tunja. Y esos trabajos también tienen que ver obviamente con lo que está pasando a nivel de Hispanoamérica. Para ese momento también en Perú se están haciendo restauraciones en Cusco, también se están haciendo restauraciones en Bolivia, donde tenemos pintura mural virreinal. Pintura mural virreinal la tenemos en México, la tenemos en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y acá. Pintura mural virreinal, obviamente estamos hablando de los siglos XVI y XVII, ¿no? Porque, por ejemplo, de los siglos XVIII y XIX, podríamos contar a un país como Venezuela. Entonces, ahí uno tendrá que imaginar exactamente cómo fue todo este movimiento de la pintura mural virreinal a nivel hispanoamericano. Pero bueno, más allá de eso, estoy hablando de las restauraciones para que no nos perdamos. Las restauraciones se iniciaron en el sur, en los años 70, en México, por una gran cantidad de ventajas que ha tenido México a nivel intelectual. Sus restauraciones en pintura mural virreinal empezaron en los años 30 y obviamente las investigaciones también. Hay una gran cantidad de investigaciones en pintura mural virreinal en México. Y hasta ahora nosotros en el sur estamos, creo que, como quedándole larga a este espacio y todavía nos falta mucho por hacer. Sin embargo, en este caso, así como les puedo decir como por encima que México nos lleva a la delantera en investigaciones de pintura mural virreinal, pero es que Perú tiene bastante. Pero nosotros también tenemos, infortunadamente, como les mostraban estas imágenes, hay cosas por restaurar que infortunadamente pues ahí vamos como a un paso lento. Entonces, a medida que se va restaurando, también se van haciendo nuevas investigaciones y bueno, ahí les comento eso. Alguna otra cosa más, yo podría comentarles también sobre como toda esta vivencia de la pintura mural a nivel del siglo XX, precisamente porque también hice una investigación sobre eso a nivel hispanoamericano. Por eso fui tan amplia en la respuesta. Bueno, pues estupendo y ojalá vengan esas restauraciones y podamos conservar nuestro gran patrimonio virreinal y todo el patrimonio. Había unas preguntas que Enrique Morales nos había anunciado y de pronto Carlos Moreno también tiene alguna pregunta para ti. Abro los micrófonos de ellos para que puedan hacerlas. Bueno, no sé si Carlos está por ahí. Bueno, muchas gracias. Sí, yo tenía un par de preguntas porque lo interesante de esto, María del Pilar, es que los cuadros a veces muestran la historia detrás de la historia, ¿no? Y tú nos mostraste la historia detrás de la historia. Y yo veo, no sé, percibí en los cuadros que si bien hay como un concepto, una sensibilidad clara cristiana, hay un estilo árabe. Y de pronto cuenta una historia detrás de la historia, ese estilo. ¿En dónde se ve ese estilo árabe un poco mudéjar que se ve también en muchas, en Tunja? Lo ve uno en la forma de las columnas, lo ve uno en el hecho de que coloque mucho los caballos, las frutales, los cipreses, los manzanos, no sé si hay alguno, y mucho en las figuras geométricas. Eso se ocultaba, porque por supuesto no se podría mostrar una cultura árabe en ese momento preciso en donde justamente yo creo que estamos hablando de la época más o menos de Felipe II, en donde estaba la sublevación de Alpujarras allá en España. Entonces había un problema muy serio, pero yo no sé por qué uno ve mucho esa historia detrás de la historia en esa pintura.
Y también ve uno lo que tú decías, en la historia, detrás de la historia, ese concepto claro de una leyenda negra que hay sobre que los conquistadores eran unos bárbaros que vinieron a abusar de los indígenas. Tú hablas con toda claridad, lo cual yo comparto contigo de que eso no es tan cierto. De hecho, hay escritos claramente en donde existían, digamos, dos alcaldes, ¿no? El alcalde de los indígenas y el alcalde de los españoles, y dos cabildos, el cabildo abierto y el cabildo cerrado, dando cuenta de la importancia que le daban a los indígenas. Pero bueno, ese es otro cuento. Volvamos al tema de la pintura. Yo no sé, yo percibo una historia detrás de esa pintura, una historia detrás de la historia. Bueno, pues por lo que puedo interpretar de lo que tú me comentas, tú me estás hablando obviamente del estilo mudéjar. El estilo mudéjar, pues sí, obviamente es ampliamente reconocido en España y obviamente hace parte de esa convivencia que tuvieron ellos, si mi memoria no falla, creo que 8 siglos con los moros, ¿no? Especialmente, pues obviamente es más recurrente en el sur de España. Y ya cuando llegan los conquistadores, pues obviamente llegan con esta herencia, pero pues vuelvo y digo, hay que hacer una doble lectura de esto porque llegan con esta herencia, es obviamente de la convivencia y de la vida, obviamente con los moros, más no tiene que ver con que haya una aceptación o haya una aceptación respecto a los árabes, pues precisamente no, porque era un tema de una lucha de la cristiandad. Luego, obviamente, no debía haber esa aceptación. Lo que pasa es que hace parte, obviamente, de la vida misma de España, asumir este estilo que es solamente particular en España, y obviamente, al venir los españoles a conquistar las tierras americanas, pues se repercute. Ah. Totalmente en templos, conventos, en casas, y durante mucho tiempo se mantiene. Es decir, por ejemplo, tú me estás hablando del estilo mudéjar, y el estilo mudéjar, por ejemplo, lo vemos, espérate, me adelanto, lo vemos en la Capilla del Rosario, en la imagen que les estaba mostrando. Espérate a ver que llegue esta imagen. Esto es estilo mudéjar. Aquí está, este es el terror al vacío. Y esto estamos hablando ya, obviamente, de finales del siglo XVII. Entonces, obviamente es algo que se mantiene dentro de la decoración española y que obviamente pasa a nosotros, ¿no? Sobra decir, y eso es muy bueno también interpretarlo, que nosotros no copiamos, ¿no? Sino que hay una transición. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en algunas columnas uno encuentra cosas relativas a la fauna y a la flora americana. Eso en el Nuevo Reino de Granada, pero por ejemplo, dándole un vistazo general al virreinato de Perú, pues es mucho más evidente la apropiación cultural que hacen los americanos de este tipo de trabajo artístico. Luego uno es muy osado decir que hay una copia, o es muy osado decir que solamente era lo que traían los españoles y con eso solamente se hacía. No, es decir, hay una transculturación, que es mucho más evidente en el virreinato de Perú, también en el virreinato de Nueva España, pero nosotros tenemos algunas cosas dentro del arte virreinal del Nuevo Reino de Granada, donde muestran algunas escenas de flora y fauna americana, que hay, obviamente se muestra un poco de esa apropiación indígena también, dentro de este estilo mudéjar. Muchas gracias. Hay una pregunta que hace Mónica Amaya, y es la siguiente, María del Pilar. La casa que restauraron en la esquina de la carrera octava con calle 21, fundador. No te escuché al final. ¿Me repites? La casa que remodelaron de la carrera octava con calle 21 era también del fundador. La hace Mónica Amaya. Seguramente oyó el fundador y su hijo Miguel tenían muchas casas, y la mitad de la casa de pronto era de ellos. Bueno, a ver, les comento, ya que estamos hablando de este tema. Bueno, entonces me volví a esta diapositiva para que ustedes se den cuenta, qué era del fundador. Del fundador exactamente es toda esta parte de este cuadrante que se está señalando con un cursor. No se está viendo nada, no se te está viendo. ¿No se está viendo? Ay, espérate un momento. Vuelvo a compartir, dame un momento. Compartir. ¿Ahora sí? Sí. ¿Se está viendo? Sí, ahora sí. Vale.
Ven, voy a esa imagen para poder hacer una aclaración. Bueno, ustedes observan aquí la plaza principal de la ciudad y ustedes observan la casa del fundador. Como les comentaba, las casas que están al lado de la casa del fundador también fueron casas de la familia del fundador y del fundador. Obviamente no fueron, si ustedes se dan cuenta, miren la altura del techo, no fueron casas principales en la medida en que no es tan grande como la casa del fundador. Esto tenía también, obviamente, una representación visual muy fuerte. Pero más allá de eso, estos predios correspondieron, también bien lo dice el testamento, a tiendas y también a casas que tenían, pues podían ser casas en arriendo y demás. Esta casa a la que ella señala, no porque realmente el predio del fundador fue un predio que no fue toda la manzana, no fue mitad, fue parte de la manzana. Entonces podríamos pensar que el predio que le correspondía llegaba más o menos hasta lo que, pues infortunadamente, pues con los que estamos hablando, lo que actualmente conocemos como la Pila del Mono, era un cuadrante como de mitad de la manzana, donde hubo varias casas y tiendas, ¿sí? Entonces, si está hablando de la casa esquinera que queda al lado, que queda como al lado derecho, pues ya yo creo que eso no corresponde al fundador, por ejemplo. En este caso, o sea, lo que está hacia el lado derecho de la catedral, eso ya no correspondía al fundador. Ahora, que sobra decir que pues bajo este tema de ser familias de élite, mantener determinado tipo de temas de nobleza y de apellidos y demás, pues todos prácticamente debían ser demasiado cercanos, demasiado amigos, demasiado, si no eran familia, de alguna otra manera, como que las encomiendas, un inconveniente que hubo, y ustedes lo saben bastante bien, cuando se sacan las ordenanzas de Indias, un inconveniente que hubo es que los encomenderos se entrelazaban unos con otros precisamente para mantener la encomienda y no entregarla. Entonces, muy probablemente había esta unidad en Tunja con relación a las familias encomenderas importantes, pero no, esa parte ya no corresponde a la casa no corresponde a la familia del fundador, sino era mitad del cuadrante de la manzana, que igual ustedes se pueden pensar es gran territorio, contando obviamente la encomienda que tenían Icabuco y Tibaná, pues realmente eran una de las familias más ricas a nivel de la provincia de Tunja. Una bella plaza, realmente bella, y todos los tunjanos y los colombianos nos podemos sentir orgullosos de esta bellísima plaza, lamentablemente herida porque en el gobierno de Rojas Pinilla, él le quiso hacer un regalo a la ciudad de Tunja y destruyó una de las cuadras principales y en pro del progreso se construyó un adefesio ahí que realmente deterioró completamente la herencia del fundador y de su hijo. Lamentable no conservar el patrimonio. Y muy bueno que mucha gente pueda conocer esta gran casa del fundador y lo que hoy conservamos todavía como tesoros ocultos de esta ciudad, ¿verdad, María del Pilar? Sí, totalmente de acuerdo contigo, pues yo creo que cuando uno hace este tipo de trabajos investigativos, no solamente se enamora del trabajo en paleografía, sino también obviamente del arte virreinal de la ciudad o el arte virreinal en general, y a uno le encantaría, y uno ya de por sí hereda el tema de ser alguien que quiere cuidar, preservar y hablar del arte virreinal precisamente para que pues aprendan a identificarse en él y no se destruya, porque infortunadamente el problema es que si yo no me identifico con algo, se puede destruir y no me importa. Que esa es una problemática que tenemos ahora, es decir, vivimos todo el tiempo diciendo que somos una ciudad de tesoros escondidos y creo que con ese tejemaneje de la ciudad de tesoros escondidos, pues a más de uno se le han escondido los, entre comillas, tesoros y pues ya como que tumban todo y no importa, pues precisamente porque no conocen. Entonces creo que la importancia de uno como investigador, como historiador en estos casos, es precisamente dar a lucir esos, entre comillas, tesoros escondidos, sacarse también de esa palabra, de esa frase que en serio no me gusta, es precisamente porque hemos de repente, nos hemos quedado tanto con eso y sin investigar y sin realmente hacer una lectura más cercana, que como que ya, tumbaron eso, se cayó la casa, es que tenía 400 años. No, creo que una de las ventajas de Tunja y de lo que mantiene a Tunja, o parte del casco histórico
de Tunja es precisamente pues esa habilidad sísmica, digámoslo así, palabras más, palabras menos. Hablando con una arquitecta, pues realmente tuvimos una ventaja sísmica frente a otras ciudades que actualmente se mantienen estas obras, y la desgracia es que por malas administraciones o por malas ejecuciones de sus dueños, pues simplemente esto termina en nada. Entonces, la apuesta de uno como investigador, como historiador, está en hablar de esto bastante para que la gente se enamore, se encarrete, se enrolle y realmente se deje destruir el patrimonio de arte virreinal. Lo que tú estás comentando. Marianita, ¿Qué? tengo dos preguntas. Ajá. Bueno, María del Pilar, primero que todo, digamos, una felicitación gigantesca de parte de la Fundación del Festival Internacional de Historia. La verdad es que nosotros, dentro de lo que estamos ahí y lo hemos hecho durante todo el tiempo, hemos estado buscando, hemos estado promocionando que la juventud se haga cargo de este legado que nosotros hemos creado. Y necesitamos gente joven que le inyecte sangre nueva en los corrales, como se dice, para que podamos tener realmente un tema en la cual haya un tema sucesoral. Tú hablaste de testamentos y de herencias, y eso es una de las cosas que tenemos que buscar dentro de esto de la Fundación. Bienvenida seas, ojalá podamos, necesitamos un grupo de gente joven, entusiasta como tú, que con esa pasión hable de la historia, para que podamos realmente permanecer y dejar este legado para muchas generaciones más y para que esto siga. Eso primero que hago es una invitación en ese sentido. Muchas gracias. Lo otro, y ojalá no lo aceptes, lo otro que estoy en esto es que esto ya está inventado, esto de preservar las ciudades. En Europa hay que respetar las fachadas no se pueden tumbar, y delante de lindas fachadas de viejos edificios se remodelan, se restauran unas casas, dejando unos palacios por dentro en todas las ciudades de Europa, divinos, con la modernidad completa, con luces LED, con sistemas domóticos, con sistemas robóticos, con todo tema, pero preservando la esencia de lo que está y de lo que vive. Eso creo que sencillamente es hora de que llegue a Tunja para que preservemos lo que queda y que podamos hacerlo, porque realmente es sencillo, es fácil y está restablecido. Yo no lo veo perfectamente cómo se conservan en Florencia, en Roma, en París, en Barcelona, las grandes fachadas, y se conservan los edificios, dejando adentro además unos edificios de valor incalculable, porque vivir en un apartamento con toda la tecnología moderna, pero con una fachada que esté de acuerdo a lo que está en el centro de las grandes ciudades, es tal vez de lo más valioso que puede haber en el mundo y lo más preciado por los grandes coleccionistas de arte, que un coleccionista de arte también colecciona arte arquitectónico, colecciona también esto. Eso creo que perfectamente podemos hacerlo. Y lo último ya es una pregunta que te tengo, ¿no? Eso es una invitación, y lo último es una pregunta. ¿En qué momento Tunja pierde la importancia que tuvo en el virreinato, en la colonia, inclusive en su época muisca, en la cual era principal, y de pronto empezó a ser relegada, empezó a ser, la superó Bogotá ampliamente cuando Tunja competía ampliamente con Bogotá? Bueno, hay un tiempo oficial, pero también esto corresponde, obviamente, ustedes saben que las fechas oficiales no, sí tienen como que dan una ubicación, pero no propiamente, solamente se podría decir que fue en esa fecha. Obviamente, de para adelante viene un decaimiento. En este caso, yo te estoy hablando de la década de los 20 a los 30 en el siglo XVII. ¿Qué pasa? Las encomiendas decaen. Yo les he comentado a ustedes el tema de las pestes, es muy importante. Hay una gran cantidad de población indígena que muere por las pestes que traen, obviamente por las defensas y demás que traían los españoles, que estas pestes acaban con los indígenas. Ellos no estaban preparados, ustedes lo saben, lo habrán leído, ni siquiera para las gripas. Entonces, obviamente, esto acaba con la población indígena. Y entonces se diezma muy rápido la población indígena. Al diezmarse rápido, pues se caen las encomiendas y empiezan en ruina. Y otra complicación que tuvo la ciudad de Tunja en ese momento, o para esos tiempos, era la escasez de agua. Fíjate lo irónico. Actualmente se sabe que nosotros estamos bajo pozos de agua y que Tunja es muy rica a nivel de aguas, pero para ese entonces obviamente no se tenía ese conocimiento. Y en algún momento, de hecho, yo creo que ustedes están al tanto o conocen un documento donde como a más o menos como al siglo en que se construye Tunja, se reúne el cabildo y piensan construir a Tunja en Sáchira. Una por el clima los tenía
agotados, y la otra especialmente por el agua. Entonces hay muchas cosas que hacen que vaya decayendo Tunja, pero prácticamente eso va en el siglo XVII. Otra cosa es que en su momento, cuando Tunja tenía esta importancia y tenía esta competencia con Bogotá, también al decaer de esta manera, entonces cambian las rutas comerciales. Entonces, así como para los siglos XVII y XVIII, las rutas comerciales sí se mantienen para Santa Fe de Bogotá, pero no para Tunja. Al cambiar las rutas, pues obviamente también está ese decaimiento. De allá que, por ejemplo, vuelvo y les comento a ustedes que se hubiera preservado buena parte del arte virreinal. Tunja realmente se encapsuló en 400 años de historia, no cambiar mucho. Realmente los mayores daños que se han hecho en Tunja han sido en el siglo XX, prácticamente desde 1930 para arriba, pero anterior a eso se mantenía exactamente igual. Infortunadamente, pues malas asesorías, una idea en ese entonces, o para muchos como de una ciudad moderna, cosas así, se ha cargado buena parte del patrimonio, pero lo que ha quedado, pues realmente es muy representativo a nivel de lo que hay en arte virreinal del Nuevo Reino de Granada, y pues ahorita, digamos que Tunja ha vuelto a coger un vuelo como de una ciudad un poco intermedia, que tiene cierta importancia a nivel nacional, pero pues Tunja realmente su decaimiento económico fue en los años 20 del siglo XVII, de ahí para adelante, y no pudo salir de eso, no salió de eso. Mira, como para el siglo XIX, yo he leído narraciones fantásticas que dicen que para finales del siglo XIX Tunja era una ciudad de 5.000 habitantes. Por favor, eso obviamente habla de que Tunja tuvo una situación muy cerrada a partir de ese decaimiento, simplemente como que se quedaron las grandes familias ahí, y ahí para adelante se mantuvo Tunja en la medida de lo posible. Y ustedes se han dado cuenta, y lo saben bien, que ya a mediados de los 50 empiezan a salir muy buena parte de los tunjanos, de esas grandes familias que se reconocen y demás, empiezan a irse a otras ciudades y a hacer camino en otras ciudades, y Tunja pues como que va perdiendo toda esta gente también. Pero eso habla también, lo que les estoy comentando, de lo pequeña que era Tunja y de como que ese encapsulamiento en el que cayó. Bueno, pero hay que pues, rescatarlo. Boyacá sí. comienza de la calle 72 para el norte. Sí. Bueno, recordemos que también don Andrés Venero de Leyva quiso trasladar a Tunja a Villa de Leyva, ¿no? Pero nos da tanto tema para conversar que ya miraremos cómo en otra próxima sesión volvemos a hablar sobre estos temas. Hay una última pregunta, querida María del Pilar, que ¿Vale? dice la siguiente. Es de Mónica Amaya. Muchas gracias. Llevo viviendo en USA hace 20 años y me llamó la atención saber que remodelaron la casa esquinera de la calle 21 con carrera octava. ¿Saben ustedes qué irán a colocar allí? Me encanta Tunja, su arquitectura y su cultura. Y aquí yo te digo, pues te agradezco muchísimo que hablemos de estos temas patrimoniales, no solamente de Tunja, de Boyacá, que estamos destruyendo tanto, y de Colombia. Y que dentro del manual del buen ciudadano, todos cuidemos y preservemos este gran tesoro que es nuestro patrimonio, pues arquitectónico y cultural. Muchas gracias por lo que estás diciendo, Mariela. Yo pues ya para que tú estás cerrando, entonces yo agradezco de nuevo al Festival de Historia Internacional por tenerme en cuenta para esta ponencia. Agradezco los agradezco a ustedes por tenerme en cuenta para estar entardeando con la historia, y estos espacios son buenos precisamente para hacer estas reflexiones, estos acercamientos de identidad y de reconocimiento de nuestra ciudad, ¿no? Ya que en su mayoría de los que me invitaron son tujanos, pues yo refuerzo eso. Muchas gracias realmente por este tiempo y este espacio que me brindaron. Damos la palabra a nuestro presidente Carlos Moreno para que finalice la sesión. Está por ahí, si no, le pedimos a Enrique que finalice la sesión agradeciéndoles a todos muchísimo, Aquí estoy, Marielita. Mil gracias. No estaba... No, mil gracias. Como lo dijo ahorita, qué bueno ver esta juventud con esta
bagaje y este conocimiento de historia tan profunda, tan alto y además con tanto entusiasmo que lo transmites. Esto creo que es un aprendizaje gigantesco y además es una invitación para que muchos historiadores jóvenes se unan a esta causa que tenemos de poder transmitir el tema de la historia a todo el mundo. Definitivamente, la historia es la memoria, y la memoria es lo fundamental en el ser humano. Y la historia es la memoria de los países, de las ciudades, es la memoria de todos y es lo que nosotros debemos preservar porque definitivamente es lo que nos hace salir adelante. La historia como buena memoria y como buena experiencia que tenemos todos en la vida, con las experiencias que nos hemos ganado, es que podemos afrontar el futuro. De esa misma forma, con esta memoria que es la historia, podemos hacerlo. Y esta juventud excelente que nos está acompañando hoy, que una muestra tan clara, es la muestra de lo que nosotros tenemos que hacer de aquí en adelante. Bienvenidos todos y de verdad qué bueno poder tener una excelente tarde, una tarde con la historia fantástico alrededor de un tema que lo hace absolutamente emocionante y que además es un tema que se transmite a toda Latinoamérica. Esto que expusiste hoy es para toda Latinoamérica. Todo este tema es fantástico porque es un tema universal de lo que pasó exactamente con todo el tema de la preservación de toda nuestra cultura de ese momento. Mil gracias, María Pilar, Marielita, Enrique, a todos por realmente esta tarde fantástica, a todos los que nos acompañaron y dentro de 8 días los esperamos 4 de la tarde nuevamente en Tardeando con la Historia. Mil gracias a todos. Que tengan un abrazo y una feliz. Gracias. Ale, hasta luego. Muchas gracias. Muy buena. Carlos, ya voy a empezar.